a la época de la nueva ola, fue una figura descollante. En la década de los 60, de los 70, junto a Buddy Richard, cuando el Pollo Fuente hacía furor, cuando emergía Ginette Acevedo, la voz fantástica, maravillosa de Gloria Simonetti, del maestro Carlos González, de Danny Gillian, figuras inolvidables. Cecilia, ¿cómo olvidar a Cecilia? Gloria Benavides, entre otras voces que nos acompañaron en esa etapa de la adolescencia. Vamos a hablar de la vida hoy, como no, claro, en un día cuando en Punta Arenas se recibe la visita de la subsecretaria Paula Daza. Estuvo el subsecretario de Salud hace algunos días, ustedes bien recuerdan, informábamos de aquello, y hoy arribó Paula Daza. ¿Qué se pretende decir? ¿Qué se le pretende decir a nuestra comunidad con la presencia de altas autoridades de la salud pública en Chile? Que hay más que preocupación, ocupación por lo que está ocurriendo en Magallanes. ¿Cómo no? Se está trabajando arduamente en los laboratorios. ¿Ha cambiado la cepa? Es una pregunta. Ayer lo dialogábamos, ¿no?, con la doctora Amarales, que estuvo de visita con nosotros en Siempre con Afecto. Hoy se registraron 134 casos. Claro, está lejos de lo que aconteció ayer, que se superaron los 270, pero en todo caso es una cifra muy importante y preocupante. Hoy nos llamó la atención el titular del diario La Prensa Austral, porque dice: eventos familiares y sociales de fiestas patrias estarían detrás del récord de contagios. Esto ya se venía viendo mucho antes de las fiestas patrias. Yo creo que hay que buscar otro tipo de razones, no tan solo en los laboratorios, de la manera como estamos manejando la pandemia en la región, la cantidad de permisos que se solicitan, la cantidad de gente que transita por las calles en auto y peatones, y también, tengo que decir, el poco rol fiscalizador. Y de aquello doy fe. Yo estoy transitando, evidentemente, guardando todos los protocolos y con todas las autorizaciones, pero en más de 2 oportunidades en 15 días no he sido fiscalizado ni por carabineros ni por las Fuerzas Armadas que deben custodiar la ciudad, y sobre todo en estos últimos días, cuando el toque de queda ha comenzado a las 20 horas. Claro está que nos hemos encontrado con una ciudad prácticamente desierta. Y estamos haciendo Siempre con Afecto. Y así hemos comenzado en el día previo. Mañana, ya a esta hora, todas las miradas estarán puestas, todos los oídos puestos en los canales de televisión, en las radios que van a transmitir el partido que inicia el proceso clasificatorio rumbo a Qatar 2022. Y mañana Chile, como paloma sin ala, como paloma herida, llega al Estadio Centenario de Montevideo con una serie de bajas. Isla, Medel, Vilches, ¿no?, entre otras bajas importantes y lamentables que tiene el equipo chileno. Bravo en el arco, figura fundamental. Pero vamos a ver qué ocurre. No ha ganado nunca Chile, en el Centenario de Montevideo. Ya les voy a contar yo los recuerdos que tengo del Estadio de Montevideo, las veces de haber estado en ese estadio y nunca haber podido transmitir un triunfo de Chile. Aunque estuvimos raspando, la pelota pasaba raspando el travesaño, pero no lográbamos lo que íbamos a buscar, los triunfos de Chile. ¿Será mañana posible? Me pregunto, se preguntarán ustedes, con tantas licencias, cuando ya prácticamente comienza a desaparecer lo que fue la generación dorada. Bueno, eso también lo vamos a conversar con nuestro invitado, al que vamos a recibir Siempre con Afecto. Estuvo, no sé, si trepado en los postes de aquellos años, si eran de cemento como hoy o eran de madera. Cuando se instalaban las líneas telefónicas, cuando el teléfono Molinillo funcionaba a través de una operadora.
Los jóvenes de hoy se estarán preguntando cómo. Sí, pasábamos por una operadora, la que escuchaba absolutamente todas nuestras conversaciones. Había que tener mucho cuidado en el vocabulario en la época de los pololeos. Estamos hablando de hace muchos años. Vino desde la región del Ñuble, hoy región del Ñuble. En aquel tiempo era la región del Biobío, pero ahora es región del Ñuble. Vino de allá, de la tierra de de Violeta Parra, de tantos y tantos ilustres, partiendo por Arturo Prat, Chillán. De un pueblo cercano a Chillán vino nuestro querido invitado, que es un hombre que ha escrito poemas y ha escrito libros con la simpleza de un autodidacta. Él es Pancho Francisco Abarzúa, a quien recibimos aquí en Polar Comunicaciones. Pancho, siempre con afecto. Un abrazo virtual, amigo. Gusto de tenerte, de verte. Encantado. Con mucho afecto. Abrazo, Vladimiro. Buenas tardes. Y buenas tardes a los auditores de Radio Polar, tan cercanos para mí, porque es una de las radios que toda la vida, desde que llegué a Punta Arenas, siempre la he escuchado y conozco parte de su trayectoria, ¿no? Sí, estabas ahí hablando de un poco de esta cosa de los teléfonos que me marcaron tanto y que están ligados a la telefonía magallánica. Ha estado mi vida acá en Punta Arenas, ¿no? Oye, perdón, Pancho, pero me faltó Claudio Arrau, me faltó Villanay. No, es que te va a faltar programa favor, para nombrarlo. Sí. Bueno, pero cuéntame, ¿tú dónde naces, Pancho Abarzúa? ¿Dónde naces, amigo mío? A ver, yo nazco en Tregualem. Ahora, eso no le va a decir nada a muy pocos hoy día, incluso dentro de la región de Ñuble hoy, que tú dijiste en región del Biobío antiguo. En realidad yo vine cuando era provincia de Ñuble, antes de las regionalizaciones, mucho antes, era provincia, la provincia de Ñuble. Tregualemo es una localidad campesina de la comuna del Carmen, ¿ya? El Carmen es un pueblito el pueblo tiene 7.000 habitantes, pero la comuna tiene alrededor de 15.000 habitantes, una comuna rural, 100% rural. La mayoría de sus habitantes están en el campo. La primera productora de castaña de Chile, el 70%, escúchame una cosa, el 70% de la producción de castañas que produce el país se producen en la comuna del Carmen. Por una razón bien especial. Si tú viajas al campo, a las casas de campo de nuestra comuna, no hay casa que no tenga al menos un castaño, al menos uno. Y yo conozco un castaño que está en la casa que era de mis abuelos, hoy día es de mi hermano, y ese castaño, debajo de ese castaño he pasado gran parte de la vida de muchas familias, porque tiene muchas bondades del castaño, tiene un follaje enorme, da una sombra fresca en verano, y cuando vienen las castañas, de un solo castaño se pueden recoger 7 u 8 sacos de castaña. ¡Epa! ¿Cuál es la época en que se cosecha la castaña? Perdona la ignorancia. Generalmente tema, ¿no? Abril, generalmente el mes de abril. Abril, sí. Y hoy los productores, la gente que son todos pequeños, no hay grandes productores de grandes fundos o plantaciones. Ahora último han aparecido un poquito. Son gente común y corriente que cosecha sus castaños de su casa. Hay algunos tienen sí plantaciones un poco mayores, se han agrupado en una agrupación de castañeros y han ido a Europa a llevar eso, y han hecho unos contactos de comercio con Italia principalmente, y nuestra castaña carmelina se está exportando en gran medida a Europa. ¿Y tú tuviste la oportunidad cuando niño de cosechar castañas? Pero me crié bajo los castaños, pues, Vladimiro, y caían los erizos, te caían en la cabeza y te picaban las manos abriendo el erizo, porque la castaña trae como doble protección, ¿no es cierto? Viene muy protegida, porque cuando cae al suelo vienen las lluvias, para que no se pudra, para que no se mantenga, viene con una doble protección, y vienen unos erizos que son unas
agujas que se protegen y no te dejan. A algún animal que lo quiera comer, le cuesta mucho comérselo también por eso. Siempre con afecto, estamos haciendo la tarde aquí en Polar Comunicaciones con Francisco Abarzúa, que un día decidió, y no sé por qué, y se lo voy a preguntar, hacer maletas y venirse a Punta Arenas para hacer vida en Punta Arenas. ¿Cuándo ocurre y por qué, Francisco Abarzúa? Mira, esto ocurre exactamente fecha y hora y el día 1 de julio del año 1974. Yo, siendo de Chillán, estudié en el Carmen primero, después en Chillán, después me fui a estudiar a la universidad en Talca, pero no terminé, pero me sirvió mucho eso. Y ahí abandoné como en tercer año la universidad para entrar a la compañía de teléfonos. ¿Y qué querías estudiar? ¿Qué estabas estudiando? Estaba estudiando mecánica agrícola, porque era agricultor y todo eso. Y la verdad, las cosas que no, yo siempre fui por el lado de las letras, pero en esos años, Vladimiro, nosotros teníamos muy poco que decidir en la familia. Nosotros nos educábamos donde los padres decidían que teníamos que ir nomás y no teníamos nada que decir. Y nuestros padres, visionarios o bien, ellos buscaban al que el muchacho tenga una profesión luego, ¿ya? Entonces, que un muchacho haya manifestado intenciones por las artes, por las letras, no existía casi ninguna posibilidad de estudiar eso. Entonces nos mandaron a la escuela industrial y después de la industrial era casi el camino seguro seguir a la Universidad Técnica del Estado. Tú dices, entonces, nos mandaron a la escuela industrial. ¿Eran muchos hermanos? 9. 9 hermanos. Sí. ¿Cuántos, bueno, ¿cuántos sobreviven? 5 hombres, 4 mujeres. Bueno, hoy tenemos mi hermano mayor, falleció hace unos años. Somos 8 y tengo 4 hermanos que viven en la comuna, campesinos, al menos 3 muy campesinos. Tengo una hermana que ya fue profesora y se volvió ahí, vive en el pueblo. Pero campesinos que han seguido la tradición de nuestros padres, que se siembra trigo. Eso es lo otro que yo te decía, esa es una zona triguera. Y mira lo que ocurrió ahora el día de San Francisco, que pasó el día 4, que fue el domingo, que coincide siempre con el nacimiento de Violeta Parra. Ni preguntarte si tus viejos veían en aquellos tiempos televisión, pues no existía la televisión, ¿no? ni no siquiera radio. A la vista. Ni radio tampoco, claro. Entonces se celebra una fiesta pagano-religiosa que es la Cruz de los Trigos, que se le pone el nombre en homenaje a San Francisco. Esa es una tradición que yo pregunté, me estoy interiorizando ahora de en qué sectores de Chile se celebra, y fíjate que no es exclusiva del Carmen, pero es casi el epicentro de donde se celebra esta fiesta pagano-religiosa, que se le coloca una cruz de palqui, ojo, o de avellano, tiene cierta, esto va de arraigambre de las tradiciones. Entonces es una cruz de madera pequeña, se enarbola con flores, generalmente con camelia, que usa mucho, ¿no? Y se coloca en el centro de la plantación de trigo, mirando hacia la casa, ¿ya? Para solicitar al patrono San Francisco por una buena cosecha. Mira, tiene todo un simbolismo. Un simbolismo, sí. ¿Y por qué San Francisco de Asís? Porque hay otro Francisco. Francisco de Asís porque él es un poco el padre de la naturaleza, ¿ya? Y bueno, y eso tiene otra cosa bonita, porque va la familia, llevan vino, se le echa vino a la cruz, se bautiza con una copita de vino tinto, se llevan, allá le dicen coyoco, la gente que es campesina sabe, es un pancito dulce o una empanadilla de pera, y se hace una fiesta alrededor de esa y se baila un pie de cueca, aunque el trigo quede completamente machacado y trillado por la cueca. Y es una tradición que yo quisiera que nunca se perdiera, porque tiene todo un símbolo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste la oportunidad de bajar del castaño a sus frutos, las castañas? ¿Cuándo ocurrió eso, Pancho? El año pasado. El año pasado. Claro, este año ya no, porque este año yo me vine muy pronto a Punta Arenas, por ahí comenzando casi poquito más que comenzaba el año. Y bueno, y ahora me quedo acá por razones que tú sabes y muchas familias saben, muchos de los que están escuchando saben que tuvimos la triste situación de pérdida de nuestra hija Jimena, nuestra hija menor. Y eso implica que yo me quede en Punta Arenas de muy buen agrado, entre paréntesis, porque si hay algo que podría restarme del venirme de allá es que llego a vivir a una ciudad maravillosa, que siempre me gustó. Tu hija luchó, perdón Pancho, tu hija luchó mucho tiempo, ¿no?
digamos, contra un cáncer. Sí. Claro, uno dice siempre estar preparado, pero cuando ocurre el hecho, evidentemente que queda absolutamente demostrado que no, y todo tambalea, todo se da vuelta. Bueno, tú también, tú también sabes, tú también sabes, porque tú también pasaste por lo mismo, pues, Vladimir. Entonces sabemos de qué estamos hablando. Así es. Claro. Bueno, tú con las nietas. Sí, con las nietas. Te veía caminar con ella por las calles de la ciudad, llevándola al colegio. Antes de la pandemia. Sí, ahora, antes de la pandemia, claro. Ahora ellas ahí se van donde su abuela, con su papá, una semana y otra semana están con nosotros y estamos compartiendo. También está Mariano, nuestro nieto mayor, y Paola, que ella vivía sola. Ahora sí conformamos una familia con ella. Paola es la mamá entre la mamá y el abuelo, tratamos de reemplazar lo que tú no pudiste hacer de seguir en la universidad lo hicieron tus hijos, lo que deben constituir para ti incuestionablemente todo un orgullo. Sí, los primeros profesionales de la familia, ¿no? Sí, claro, por supuesto, y de la familia, de la familia grande, o de la familia de mis padres y todos, también algunos sobrinos sí, también, pero dentro de estas generaciones de campesinos, bueno, mi madre fue una gran visionaria, porque en esos años eran pocas las personas que podían enviar a estudiar a sus hijos. Generalmente mi padre trabajaba en un fondo, y el patrón era el que fue ministro de Agricultura de Alessandria, don Orlando Sandoval Vargas, que después fue. Entonces ellos veían en los hijos de sus empleados peones para el trabajo nada más, pero mi madre se superó todo eso, se impuso, y a todos sus hijos nos dio a todos una educación, valiéndose de muchas cosas, hasta del cura párroco. Nosotros vivimos un tiempo en la iglesia del Carmen y dormíamos arriba del altar de la iglesia. Porque ella se las rebuscaba como estudiar. O sea, experimentaste en carne propia lo que significa la pobreza cruda. Sí, pero por supuesto, mira, si la gente en el campo. Pero fíjate que hay una diferencia. Esa pobreza no es tan cruda en el campo como lo es en la ciudad. Porque lo es muy, muy cruda porque se tienen muy pocos medios, pero el campo siempre te va a proporcionar algo más allá que en la ciudad no lo tienes. ¿A cuánto te quedaba la escuela de la casa? ¿Cuál fue tu primera escuela? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? Porque terminaste siendo, pues estabas estudiando mecánica agrícola, y tu pasión eran las letras, y te transformaste en un autodidacta y has escrito. ¿Quién te enseñó las primeras letras, Francisco Abarzúa? Me acuerdo, se llamaba Carmen Muñoz, una profesora del Carmen, campesina también, vecina, que era hija de un vecino de mis padres, y que falleció hace muy poco, y ahí yo aprendí mis primeras letras en la escuela del Carmen, a pesar que había tenido una incursión con mis hermanos mayores antes de venirnos al Carmen, en una escuela del campo, en casa de una profesora que no era profesora, pero ella hacía clases, y ahí yo fui a mi primer curso, y tengo una anécdota muy simpática ahí que te la quiero contar. A ver, cuéntala. Quienes estaban ahí era mi hermana, en realidad, mi hermana mayor, y ella estaba en primer año. Entonces a mí, yo era menor, ya tenía 5 años, entonces también me dijeron que asista, la profesora aceptó que yo vaya también como de oyente, podríamos decir, ¿ya? Entonces al final de año entregan certificado de promoción. Y yo algo aprendí a leer, algo. Entonces cuando veo que dice segundo año, voy corriendo de mi hermana y me digo, pasé, estoy en segundo, Cristina, estoy en segundo. Y ella me dice, espérate un poquito, déjame ver. Y va y lee, mira, lee bien, dice, no es promovido a segundo año. Qué bueno. Entonces, sí. Pancho Abarzúa está con nosotros, un autodidacta de las letras. ¿Cuándo nace tu cariño? ¿Cómo recreas tú a través de poemas, de cuentos? Decía yo, cuentos simples, sencillos. ¿Cuándo comienzas a recrear esta imaginación y le das rienda suelta a la inspiración a través de las letras, Pancho?
Mira, yo te diría que fue fundamental y ayudó mucho a eso, es que como yo trabajaba en la compañía de teléfonos acá, la compañía tenía, a nivel nacional, tenía una revista. Como todas las grandes empresas tienen una revista para su personal, ¿ya? Esta se llamaba el Noticiero CTC y a mí me nombraron por muchos años el corresponsal en Magallanes. Entonces yo tenía que enviar a esta revista que se hacía y se editaba en Santiago lo que ocurría, lo social sobre todo dentro de la empresa. Y por ahí se me ocurrían cosas como, por ejemplo, una vez en Porvenir existía un solo trabajador, que en sus muchos años fue Luis Friedli, pero después en esos años ya no era Miguel Hernández, un compañero. Y yo dije, mira qué lindo sería hacer un título y ponerle el último telefónico de Chile, porque suena como a varias cosas. Y me fui, pedí permiso, y me fui y hice una entrevista en terreno. Él tenía un perrito que lo acompañaba y él se subía a los postes, pero podía estar arriba de un poste para que lo llamaban de la gobernación a una reunión porque tenía que ver algo con la compañía. O sea, una persona multifacética que hacía muchas cosas. Entonces hice un reportaje que les gustó mucho a la gente de la revista. Entonces me mantuvieron y por ahí fueron haciendo, dijéramos, como haciendo entrevistas o poniendo notas referidas a la cosa de la telefonía y a la vida social de los compañeros que conformábamos la compañía de teléfono. Entonces por ahí yo creo que fue lo de nació. Después me acuerdo perfectamente, lo primero que yo escribí fue un cuento que lo envié cuando se realizó acá la conmemoración del abrazo del estrecho, cuando se repitió entre Menem y el presidente Eduardo Frei el año 99. Entonces se convocó a un concurso binacional de las provincias y regiones del sur chileno-argentino. Por Chile era Palena, Aysén y Magallanes, y por Argentina era Río Negro, parece, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Entonces se elegían 2 cuentos por región para editar un libro que lo editó la Cancillería Argentina. Y yo presenté un cuento, pero el cuento tenía que tener cierta característica, tenía que involucrar, tener el nexo, tenía que tener la relación de los pueblos chilenos y argentinos. Y a mí me ayudó mucho un cuento que yo lo tengo en mi libro, que se llama Cuero de Lobos en mi libro. Y es un cuento, una historia que me la contó, este es el libro, tú lo conoces, tú lo tienes. Me lo contó don Carlos Canario Álvarez, me contó una historia extraordinaria. Carlos Canario Álvarez, qué recuerdo está haciendo de Gran Canario. Mira, empresario turístico, la última absolutamente, esperanza, gran campeón de boxeo de su época. Gran campeón, me contaba su historia y mecánico dental, pero no solo era mecánico dental, era dentista en Puerto Natales. La hizo toda, Canario. Las hizo todas. Bueno, yo un día andaba trabajando y tomé el bus Fernández y me vine a Punta Arenas y me tocó él de compañero de asiento, y el viaje nunca había sido un viaje tan corto entre Puerto Natales y Punta Arenas porque lo conversamos todo. Y me contó esta historia y a mí me pareció maravillosa la historia y la escribí, la mandé a este concurso y fue premiada, ¿ya? Y ahí yo me la creí un poco, dije, mira, creo que esto puede por ahí, y por ahí nació un poco mi beta. Y como te digo, ese cuento que en mi libro se llama El Cuero de Lobos, que es una historia que tiene de todo, tiene drama, tiene aventura, tiene pasión, tiene traición también, de unos loberos que por ahí por los años 25, 30, y son personajes históricos, porque está Managuá. Si tú a los antiguos habitantes de Puerto Natales le hablas de Managuá y te van a decir que fue Managuá, que existió Managuá, que fue un marino desertor que se desertó de la Armada y se quedó escondido en Puerto Natales. A los marinos se les dice los managuá, sí, los de pata ancha, los de pantalones pata ancha, ¿no? Los grumetes, los marinos de tropa. Aquí cuando éramos niños, nosotros lo conocíamos como los managuá. Mira, tú lo traes a colación, sí, a propósito. Managuá. Y no era Managua, era Managuá. Managuá, claro, Managuá. Claro. Estamos con Francisco Abarzúa. Y a él le acompaña la música hoy de Lucho Dima, porque me imagino que durante tu época de joven, de adolescente soñador y de joven, te acompañó más de alguna oportunidad Lucho Dima. Oye, y el disc jockey de ahí, ¿cómo se llama?
¿tendrá el Penas Juveniles? Porque sería maravilloso, porque de todos los discos de Luis, yo la arreglaba el Penas Juveniles. Si lo tiene y lo puede, sería fantástico, porque me daría... Pero no importa que toque lo que él tenga, por supuesto. Como lo tenemos, con ese tema nos vamos a ir para hacer un pequeño alto, mi querido Pancho, y retomar esta interesantísima, sabrosa conversación que mantenemos hoy, siempre con afecto aquí en Polar Comunicaciones. Bueno, te tengo una primicia, que tú no sabes, que me llamó el ministro París. ¿El ministro? ¿Verdad? El ministro de Salud, el ministro París. Ah, el ministro París, sí. Y me pidió una sugerencia para el tema de cómo controlar el tema del coronavirus. Yo te la voy a contar. ¿Me la vas a contar? Sí. A la vuelta. Cuando volvamos, porque antes vamos a escuchar a Lucho Dimas. Bueno.